Hola chicos, vamos a hoy a hallar o vamos a aprender a hacer cositas con las áreas de los polígonos. La primera pregunta que os hago es, ¿sabríais calcular el área de esta figura? Un poquito complicada, ¿no? Bueno, ahora dejamos la página en blanco. ¿Sabríais calcular este área también? Tiene cierta complicación. Venga, lo ponemos más fácil. ¿La podríais calcular ahora? Bueno, pues a lo mejor el área no, pero que sí que vamos a saber contar de un lado y contar del otro y multiplicar para saber cuántos cuadraditos hay en toda la hoja. Realmente eso es lo que hacemos cuando hallamos el área. Estamos calculando la superficie. La superficie que se suele calcular pues en metros, centímetros cuadrados, kilómetros cuadrados, ¿de acuerdo? Que es utilizando el mismo sistema de medida que el sistema métrico decimal. Lo que pasa es que ya sabéis que la tabla se mueve de 100 en 100 porque está indicando dos valores, dos dimensiones, ¿de acuerdo? En este caso, pues aquí veis que al mirar las dimensiones, pues nos sale un rectángulo. Vamos a otra cuestión. Imaginaros que ahora mismo yo voy a partir este rectángulo que habéis calculado, ¿verdad? Lo voy a partir en dos. Así. Uy, madre mía, aquí nos toca contar otra vez. Bueno, pues lo parto exactamente a la mitad. Bien, ¿no? Lo único que tenéis que hacer es dividir entre dos. El cálculo que os ha dado, perfectamente, ¿no? Es algo sencillo. Aparecen dos rectángulos, que es fácil calcular el área. Si calculo todo, pues lo divido entre dos. Simple. ¿Vale? Vamos a partirlo en dos, pero de otra forma, a ver qué os parece. ¿Cómo lo calculáis? ¿Sabéis calcularlo? Pues exactamente igual. Contáis la base y la altura, ¿verdad? Contáis las dos dimensiones, las multiplicáis. Pero claro, en vez de aparecer solo un rectángulo, perdón, aparecen dos triángulos, que son exactamente la mitad de un rectángulo. Entonces lo divido entre dos y ya está. Exactamente iguales, exactamente iguales. El triángulo es eso, es un cuadrilátero, la mitad de un cuadrilátero. Vamos a imaginarnos ahora mismo que voy a contar los mismos cuadraditos de un lado y de otro. ¿De acuerdo? Voy a contar 6 cuadraditos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 de altura, 6 de base, con lo cual que se forma un área, ¿de acuerdo? De forma cuadrada, claro, tiene los lados iguales, que tiene la misma base y la misma altura. En este caso, cuando vayamos a calcular el área de una figura así, pues da igual poner base y altura, porque es exactamente lo mismo, es igual la base y la altura. Entonces lo que decimos es, como vamos a multiplicar un número por el mismo número, decimos que el lado lo multiplicaremos por el mismo lado, es decir, lado al cuadrado. Veamos esta figura, que en este caso es un rectángulo, pero está formado, es un paralelogramo, entonces vemos las líneas paralelas. Fijaros en la altura que tiene este paralelogramo. Fijaros la vamos a poner en verde y vamos a ver la altura que tiene este paralelogramo. ¿Vale? Bueno, pues ahí la tenemos. Y ahora lo que vamos a hacer es girar este paralelogramo, le vamos a girar las líneas ahí. ¿De acuerdo? Para formar otra figura, otro tipo de paralelogramo, que es un romboide. Bueno, ¿veis que la altura no varía? La altura no está variando. La base, bueno, pues se va moviendo, pero la altura no varía. Esto nos va a facilitar muchísimo la cosa para calcular el área, porque realmente veis ese triangulito que sobra a un lado y que aparece en el otro. Pues es que realmente un romboide lo único que es un rectángulo, como quien dice, torcido, aplastado. Es decir, como se ha formado, es un paralelogramo que se ha formado con sus líneas paralelas, lo que vamos a tener es que esas áreas que aparecen a un lado y al otro son complementarias y entonces lo único que forman es un rectángulo. Y esto en resumen, ¿qué es lo que nos quiere decir? Mira, voy a colocar para que veáis un trozo a un lado y el otro al otro, pero en resumen, ¿qué es lo que nos quiere decir? Que el área del romboide lo calculamos exactamente igual, multiplicando la base por la altura. Y una fórmula que nos quitamos del medio. Jeje. Otra figura.
¿Es un romboide esto? No, porque tiene los lados exactamente iguales. Y al tener los lados exactamente iguales, debéis recordar que esta figura es un rombo. Si lo ponemos así ya sí que lo vemos mejor, pero estaba torcido, estaba de otro lado. Bueno, pues en este caso sabemos que el rombo tiene los lados iguales. ¿Qué ocurriría si nos dieran como dato, tenemos el lado? ¿Nos sirve para algo el lado? Pues por ahora, en este curso, todavía no. ¿Por qué? Bueno, sabemos que sí, que el rombo tiene los lados iguales, pero en este caso no nos interesa el lado. ¿De acuerdo? Nos va a interesar otros datos. Nos va a interesar la diagonal, una de las diagonales interiores, una diagonal, que en este caso es pequeña, menor, ¿de acuerdo? Y la otra, que es una diagonal más grande, una diagonal mayor, ¿de acuerdo? Vamos a agruparlo y lo vamos a girar para que veáis una cosa mucho mejor. Vale, ahí tenemos el rombo de nuevo girado. Desbloqueamos ahora mismo las diagonales porque quiero que veáis una cosa, que vuelve a ser una base y una altura. Tenemos la base y ahí tenemos la altura. Claro, la base y la altura que la multiplicamos como siempre y ¿qué nos va a crear? Pues el área de un cuadrilátero, de un rectángulo. Vale, imaginemos que hemos multiplicado esa diagonal mayor por la diagonal menor. Bueno, pero estamos calculando un área muy grande. Tenemos trozos que nos sobran. Mirad los trozos que nos sobran. En amarillo están colocados. Uno, otro. Eso no es área, Eso está en blanco. Entonces eso nos sobra. A ver cómo lo podemos quitar. Bueno, eso es todo lo sobrante. Quitamos el rombo ahora mismo. Le quitamos y ahora ¿qué hacemos con estas sobras? Bueno, pues fijaros. Si las montamos, todas las partes que han sobrado, ¿qué van a formar? No quiere formarse. Está ahí, venga, colócate, este último triángulo no se quiere colocar. Pero ¿qué es la figura que se va a formar? Lo estáis viendo ya. Es exactamente un rombo igual que el que hemos calculado. Es decir, que cuando multiplico la diagonal mayor por la diagonal menor me salen dos rombos. Pues la fórmula va a ser súper sencilla. Diagonal mayor, diagonal menor, pero los tengo que dividir entre dos, porque yo solo calculo de uno. ¿De acuerdo? Ahí está. Otra figura. Un polígono regular. En este caso tiene 6 lados. ¿Cómo calculamos el área de un polígono así? Bueno, pues fijaros. Podemos imaginarnos que realmente este polígono está formado por triángulos exactamente iguales. Está formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6 triángulos exactamente iguales. 6, que es exactamente el número de lados que tiene este polígono regular, un hexágono. ¿Cómo calcularemos entonces el área? Pues lo único que tenemos que hacer es simplificar. Calcularemos el área de un triángulo y multiplicaremos por el número de lados. ¿Qué dato nos hace falta? Pues la altura del triángulo, que en este caso, en este polígono, tiene un nombre más raro, se llama apotema. Y la base del triángulo, lado, es el lado del hexágono, en este caso. Lado por apotema. Esta figura es un círculo, ¿de acuerdo? El círculo, aunque no es un polígono, también aprenderemos a calcular su área. Para ello necesitamos o el radio, ¿de acuerdo? O el diámetro, porque teniendo el radio tengo el diámetro, solo tengo que dividirlo entre 2. Y un número fijo que se llama pi. ¿De acuerdo? Que es 3, 14, 15, no sé qué. Bueno, tienen muchísimos números, pero en este caso nosotros por resumir le dejamos en 3, 14, 3, 14, 16, o bueno, con 2 decimales nos puede servir. ¿Cómo calculamos el área de un círculo? Bueno, pues en este caso la fórmula necesita del radio. Necesitamos el radio del círculo. ¿Que no tenemos el radio y tenemos el diámetro? Pues dividimos el diámetro entre 2. Súper fácil. Y el radio lo multiplicamos por sí mismo. Radio por sí mismo. Radio por radio. Que ya es esto, ya sabemos que eso lo decimos por radio al cuadrado. R cuadrado. Y R cuadrado, radio por radio, lo multiplicaremos por ese número fijo que es pi. ¿De acuerdo? Que se representa con una letra griega. Una letra muy chula griega que se representa así. Entonces, el área del círculo será radio por pi. En este caso, radio al cuadrado por pi.
Resumiendo, vamos a ver qué fórmulas sabemos. Sabemos unas cuantas, ¿eh? La primera, pues cuando queremos calcular un rectángulo base por altura. Hemos visto que hay otras figuras que también son cuadriláteros y que tienen la misma fórmula, base por altura. Otro que tiene la misma base, la misma altura y es l cuadrado. La mitad de un cuadrilátero, en este caso base por altura partido 2, un triángulo. Un rombo, calculamos por sus diagonales. Diagonal mayor por diagonal menor, dividido 2. Un polígono regular, la apotema por el lado, dividido 2, que no es nada más que calcular el triángulo por el número de lados. Y por último, la superficie de un círculo, que es pi por r cuadrado. Vaya letra más chula, ¿eh? ¿Pero cómo aplicamos esto? Pues vamos a verlo ahora. Tenemos una figura. Uf. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer con esta figura? Pues ahora mismo, ¿qué vemos? Aquí no vemos nada. ¿Cómo podríamos calcular el área si no? Bueno, madre mía, no vemos nada. Lo que tenemos que hacer es simplificar. Os voy a echar una mano, fijaros. Van a aparecer, en este caso, dos polígonos y otra forma. Aquí aparece un triángulo. Esta va a ser la mitad de un círculo, ¿verdad? Y un cuadrilátero. Bueno, ya lo tenemos más fácil. ¿Cómo nos ayudamos para calcular? Bueno, pues ayudándonos de las fórmulas. Si tenemos la fórmula del círculo, tenemos la fórmula del cuadrilátero y del triángulo, pues lo único que vamos a hacer es aplicarlas. Colocaremos, de acuerdo, cada fórmula en su polígono o su forma, su superficie. En este caso diréis, jolines, pero es que no es un círculo entero. Bueno, pues es un semicírculo, que es la mitad de un círculo, dividido entre, pues sí, 2. Y en este caso podemos hallar este área gracias pues, a las figuras que hemos encontrado. ¿Gracias a qué? Pues todo a simplificar. Dejaremos ahora todo igual que al principio, para que no se vuelvan a ver esos polígonos que están dentro. Y vamos a imaginarnos otra cosa. Vamos a imaginarnos que sí, tenemos este polígono, bueno, no es un polígono, esta forma, y vamos a tener ahora mismo, mirad, vamos a quitar una parte de él. ¿Veis la forma que hemos quitado? Es un rectángulo, ¿no? Lo que acabamos de quitar. Es decir, a esa superficie total que habíamos calculado al principio, solo habría que quitarle esta parte. Pues puede ocurrir que a lo mejor cuando vemos ciertas formas de las que queremos calcular la superficie, puede ser que a lo mejor podamos ver algún polígono o alguna forma que la podemos restar al total. Y nos puede resultar mucho más sencillo. En este caso, fijaros, si nosotros hubiéramos quitado aquí un triángulo, sería como quitar a un gran rectángulo y a un semicírculo, que era la superficie total en un principio, le hubiéramos quitado ese triángulo. Pero hay que quitarlo, porque en este caso nos lo estamos inventando. Por eso es importante recordar que eso lo debemos restar al total. ¿Y cuál es el total? En este caso, el polígono que nos hemos imaginado completo es un rectángulo muy grande. Un rectángulo muy grande, en el que haremos base por altura y le restaremos ese triángulo. Pero para ello nos hacen falta los datos. Vamos a poner nuestro ejemplo del principio. ¿Sabríamos ver ahora figuras dentro? Bueno, imaginemos que todo va a depender del número de datos o de los tipos de datos que tengamos. Imaginaros que tenéis esa medida. Y tenéis, pues, claro, porque con esa medida solo no vamos a poder calcular. Aparece esta otra. Bueno, pues, no sé, se puede... Claro, nos haría falta otra más. Imaginaros que ahora mismo tenemos 3 medidas. ¿Podéis imaginar qué polígonos podríamos encontrar? ¿Qué formas podríamos encontrar dentro para calcularlo? Dejamos de ese lado. Mirad.
Si nosotros unimos todos esos vértices exteriores de esta estrella de 5 puntas, aparece un polígono regular, un pentágono. Pero no es un pentágono completo, porque claro, nosotros el área que queremos calcular es el de la estrella, no el de todo el pentágono. Necesitaríamos los datos de esos triángulos exteriores, su altura y su base, para restarlos. ¿De acuerdo? ¿Podríamos tener otra forma de calcular el área de esta estrella? Pues sí, en este caso nos hemos imaginado que era un pentágono muy grande, al que le tenemos que quitar esos triángulos verdes. Pero podemos imaginarnos que el pentágono es más pequeño. Ese pentágono pequeño que tiene triángulos, otros 5 triángulos externos, que los podemos sumar. ¿Y cómo calculábamos el área de un polígono regular? Pues recordad, había triángulos pequeñitos inscritos. No haría falta hacer todo esto, porque viendo solo el pentágono, ya podríamos calcular. Tendríamos que tener la apotema de ese pequeño pentágono, el lado del pentágono y la altura del triángulo exterior. Pero claro, hacer todo esto, si lo empezamos a hacer así todo seguido, con números, sin fórmulas ni nada, vamos a tener, pues fácil que surjan los problemas. ¿Y qué podemos hacer para evitar los problemas? Pues trabajar con mucho orden. Es decir, ir despacito, intentar simplificar las cosas, buscar los polígonos más sencillos y trabajar con mucho orden las fórmulas y cambiar los datos. Un ejemplo muy facilito. 2 polígonos aquí, ¿no? Pues un triángulo y un rectángulo. ¿Cómo haríamos? Pues yo colocaría nombre a cada polígono. En este caso yo les llamo A y B. Y coloco las fórmulas. ¿Cuál es la fórmula del triángulo? Ahora perdonar por la letra porque soy un hacha del ratón. A ver ahora mismo qué maravilla de manejo del ratón. Pero en este caso, pues veremos que la superficie total es la suma de las dos superficies. Superficie de A. ¿Cuál es la fórmula de ese triángulo? Pues base por altura partido dividido entre 2. Es importante manejársela con las fórmulas, porque luego nos da muchísima seguridad. Base por altura partido de 2. Y la del rectángulo inferior, B, que le hemos llamado B, pues va a ser base por altura. Muy sencilla. Os he puesto un ejemplo muy sencillo, pero que en este caso el trabajo con orden nos va a servir muy bien. ¿Y qué haríamos luego? Pues tenemos que cambiar en la fórmula, tenemos que cambiar las letras por datos numéricos, las bases reales y las alturas reales. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Cuál es la dificultad de la mayoría de los problemas de áreas? Que no vamos a tener todos los datos. Vamos a tener uno a un lado, otro a otro, uno total, uno parcial, uno por arriba u otro por abajo. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Pues echar mucho ojo, porque el dato que no está en un lado va a estar en el otro. Y el dato que no saco con una suma o con un total, pues lo voy a sacar con una resta. Y entonces lo único que tengo que ver es ver las cosas con mucha lógica y simplificar. ¿De acuerdo? Y trabajar con mucho orden. ¡Venga!